Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del descenso en la presión de vapor del capítulo de propiedades coligativas de las soluciones químicas. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular las moles de glucosa, cuya fórmula es C6H12O6, que se adicionan a 100 moles de agua si la solución que se forma presenta una presión de vapor de 30,58 milímetros de mercurio a 30 grados centígrados y la presión de vapor del agua es de 31,8 milímetros de mercurio a 30 grados centígrados. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Primero, organizaremos la información que nos dan en el enunciado. Nos dicen que las moles de glucosa se disuelven en agua, o sea que el soluto viene a ser la glucosa, soluto STO, glucosa de fórmula C6H12O6, y el solvente es el agua H2O. Nos piden calcular las moles de glucosa, es decir, las moles de soluto que indicamos como N(STO), que son desconocidas, y conocemos las moles de solvente, es decir, las moles de agua, como iguales a 100 moles. Y escribimos 100 moles de solvente. De entrada nos indican la presión de vapor de la solución, P sub SLN, como igual a 30,58 milímetros de mercurio. Y nos dan también la presión de vapor del agua como solvente puro, P sub STE super 0, como igual a 31,8 milímetros de mercurio. Y esos dos valores de presiones de vapor están dados a una temperatura de 30 grados centígrados. Debemos tener presente que las presiones de vapor dependen del valor de temperatura. Es importante analizar que la glucosa se comporta como un soluto soluble en agua, pero es no disociable, o sea, él no se va a separar en iones cuando se disuelve en el agua. Por tanto, las moles de soluto que vamos a hallar son las que va a tener la glucosa mientras permanezca en la solución formada, en la solución acuosa, porque el solvente es agua. Ahora, lo que vamos a hacer primero es que para hallar las moles necesitamos conocer la fracción molar de soluto. Y la fracción molar de soluto la vamos a hallar primero de la expresión matemática para el descenso en la presión de vapor, que está dada en términos de la fracción molar de soluto X sub STO por la presión de vapor del solvente puro, P sub STE. De esa ecuación vamos a despejar fracción molar de soluto. Podemos ver que solo debemos pasar a dividir la presión de vapor del solvente puro, que está multiplicando al lado derecho, a dividir al lado izquierdo, o sea que nos queda que delta de P, o descenso en la presión de vapor, sobre presión de vapor del solvente puro, P sub STE super 0, va a ser igual a la fracción molar de soluto, X sub STO. Y por propiedad simétrica, esta ecuación, cambiando el lado de los miembros, podemos poner primero fracción molar de soluto X sub STO al lado izquierdo, y en el lado derecho ponemos lo que estaba en el lado izquierdo, o sea delta de P sobre P sub STE super 0. Nos queda entonces fracción molar de soluto calculada a partir del descenso en la presión de vapor y se divide entre la presión de vapor del solvente puro, pero no conocemos aún el descenso en la presión de vapor para hallar la fracción molar de soluto. Por tanto, utilizamos la otra expresión para el cálculo del descenso en la presión de vapor, que por definición es la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro, P sub STE super 0, menos la presión de vapor de la solución. Como es un descenso en la presión de vapor de la solución formada respecto del solvente puro, primero se coloca la presión de vapor del solvente puro y se le resta la presión de vapor de la solución formada. En esta ecuación reemplazamos los valores conocidos. Conocemos la presión de vapor del solvente puro, 31,8 milímetros de mercurio. Y a este valor restamos el valor de la presión de vapor de la solución, dada en el enunciado como igual a 30,58
milímetros de mercurio. Y esta operación nos da un delta de P o descenso en la presión de vapor igual a 1,22 milímetros de mercurio, valor que utilizamos para hallar la fracción molar de soluto. Entonces reemplazamos y decimos fracción molar de soluto X sub STO es igual al descenso en la presión de vapor 1,22 milímetros de mercurio sobre la presión de vapor del solvente puro, que es de 31,8 milímetros de mercurio, y resolvemos la operación indicada en esta expresión, lo cual nos arroja el valor de fracción molar de soluto como igual a 0,0384. Ya tenemos la fracción molar de soluto. Ahora nos remitimos a la definición de fracción molar para un componente, en este caso el soluto. Fracción molar de soluto es igual a las moles de soluto N sub STO sobre las moles de solución N sub SLN o moles totales. Pero resulta que las moles de solución, como estamos considerando una solución binaria, van a ser igual a la suma de las moles de soluto N sub STO más las moles de solvente N sub STE, y eso nos da una fracción molar de soluto X sub STO como igual a las moles de soluto sobre las moles de soluto más las moles de solvente. Y a partir de esta expresión vamos a determinar moles de soluto. Lo que tenemos que hacer es realizar las operaciones algebraicas necesarias para despejar N sub STO, que son las moles de soluto. En la parte superior hemos resumido los valores obtenidos hasta el momento. El descenso en la presión de vapor como igual a 1,22 milímetros de mercurio y la fracción molar de soluto X sub STO como igual a 0,0384. Y tenemos una expresión para la fracción molar de soluto a partir de la cual vamos a determinar el valor de las moles de soluto indicadas como N sub STO. Para ello entonces consideremos el término en el denominador del lado derecho de la expresión matemática, el cual lo vamos a pasar al lado izquierdo a multiplicar la fracción molar de soluto. Por tanto nos queda fracción molar de soluto X sub STO por moles de soluto N sub STO más moles de solvente N sub STE igual a las moles de soluto N sub STO. Muy bien, ahora multiplicamos término a término, fracción molar de soluto por moles de soluto y luego fracción molar de soluto por moles de solvente, con lo que obtenemos la siguiente expresión: fracción molar de soluto por moles de soluto más fracción molar de soluto por moles de solvente es igual a las moles de soluto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en un mismo lado los términos que presenten la variable de interés, que son las moles de soluto. Entonces estas moles de soluto al lado derecho vamos a pasarlas al lado izquierdo restando, y ese miembro de la ecuación que tiene fracción molar de soluto por moles de solvente que está sumando al lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho, que quedaría entonces restando. Observemos que nos queda fracción molar de soluto por moles de soluto menos moles de soluto es igual a menos la fracción molar de soluto por las moles de solvente. Para que no nos quede este negativo al lado derecho, toda la ecuación la multiplicamos por menos 1, con lo cual las moles de soluto que son negativas pasan a ser positivas, N sub STO, menos la fracción molar de soluto X sub STO por las moles de soluto, ya que al multiplicar por menos 1, ese término de la ecuación pasa de ser positivo a negativo, y decimos que eso es igual a fracción molar de soluto X sub STO por moles de solvente, ya con un signo positivo, porque al multiplicar ese valor negativo por menos 1, menos por menos nos da un valor positivo, es decir, más. Recordemos las leyes de los signos. La multiplicación de signos iguales da siempre positivo, mientras que la multiplicación de signos contrarios, sea menos por más o más por menos, siempre da negativo. Eso es lo que acabamos de hacer, solamente ley de signos al multiplicar ambos lados por menos 1. Y ahora vamos a agrupar los términos semejantes, en este caso las moles de soluto
N sub STO. Miremos que ambos miembros del lado izquierdo de la ecuación tienen la variable moles de soluto, entonces la agrupamos. ¿Cómo la agrupamos? Vemos que moles de soluto no está multiplicado por ningún valor, pero teóricamente podemos decir que las moles de soluto en STO están siendo multiplicadas por 1 por moles de soluto. Todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número, o en este caso toda variable multiplicada por 1 es igual a dicha variable. Por tanto, al sacar factor común dejamos el valor de 1 y ahora restamos la fracción molar de soluto que corresponde al término del segundo miembro del lado izquierdo de la ecuación y decimos que eso es igual a fracción molar de soluto por las moles de solvente. Ok, ya solo tenemos que terminar de despejar las moles de soluto. Para terminar de hallar las moles de soluto, vemos que este término agrupado de 1 menos fracción molar de soluto está multiplicando nuestra variable de interés, que son las moles de soluto, N sub STO. Como está multiplicando al lado izquierdo, lo pasamos a dividir al lado derecho. Por tanto, en el lado derecho de la ecuación nos queda fracción molar de soluto X sub STO por moles de solvente, todo esto sobre 1 menos fracción molar de soluto. Y por último reemplazamos los valores y decimos que las moles de soluto son iguales a la fracción molar de soluto, ya la hallamos y es igual a 0,0384 por las moles de solvente, que son iguales a 100. Vamos a omitir que son moles de solvente, simplemente vamos a colocar el valor de moles. Por las moles de solvente, que son 100, todo esto sobre 1 menos la fracción molar de soluto, 1 menos 0,0384. No hacemos análisis dimensional porque al final nos van a quedar moles de soluto. Resolviendo estas operaciones tenemos en el numerador el valor de 3,84, luego de multiplicar 0,0384 por 100, y en el denominador, efectuando la diferencia, nos queda el valor de 0,9616. Sabemos que al final quedan unidades de moles de soluto. Efectuando esta última operación obtenemos el valor para las moles de soluto como iguales a 3,99, valor que podemos aproximar a 4,0 moles de soluto, que es entonces el valor que estábamos buscando, cuántas eran las moles de soluto adicionadas a la solución. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.